que todavía tiene una incidencia muy elevada, particularmente en América Latina y en países africanos también. También hablarles de la celulitis, ¿no? Algunas formas de artritis séptica, particularmente generada por el estafilococo también, y algunas formas de miositis. Y hay miositis que son de origen bacteriano, en la que se forman abscesos y una serie de alteraciones de orden funcional. Pero como el tiempo es breve, me voy a abocar a la parte esta de la osteomielitis y la tuberculosis, básicamente. Y entonces, se define la osteomielitis como una infección en el tejido óseo, así de simple, ¿sí? En el tejido óseo y también en el canal medular de los huesos largos. La mayor parte de las osteomielitis se dan en los huesos largos, sea cual sea la forma o la etiología. La mayor incidencia en los huesos largos, tanto en extremidades inferiores como en las superiores. Son diferentes gérmenes los que pueden ser los causantes, pero fíjense que en aproximadamente un 90% de los casos es el estafilococo aureus, está mal escrito, aureus, un germen muy resistente, es un gran positivo que difícilmente se puede combatir con los antibióticos conocidos, ¿no? Casi siempre hay que echar mano de antibióticos más modernos, de amplio espectro, etc. Le siguen en frecuencia el estreptococo, particularmente esto en lactantes de muy corta edad, el meningococo, los enterobacilos también, y otros más. Incluso hay formas de osteomielitis que se adquieren dentro del hospital, ¿no? Un paciente internado por cualquier otro motivo adquiere la bacteria, que puede ser hasta una pseudomonas, puede ser una Klebsiella o un Citrobacter, bacterias de lo más raras en ocasiones, que se van a implantar en el hueso. ¿Okay? La infección inicial se va a generar en el hueso esponjoso de los huesos largos, ¿sí? Particularmente en la metáfisis. ¿Por qué? Porque el hueso esponjoso es muy rico en sangre y también en tejido linfático. Entonces aprovechan ese hábitat, esas condiciones para proliferar, y de ahí, de este segmento del hueso, se propagan, ya sea hacia la epífisis o hacia la diáfisis, a la articulación o al hueso vecino en algunos casos. Algunas formas de producción, formas fisiopatológicas, ¿sí? Hay una clasificación de esto que clasifica las osteomielitis como endógenas o hematógenas, por implantación directa o por vecindad o extensión, también conocidas como por contiguidad. Contiguo quiere decir vecino. Entonces, las hematógenas se forman a partir de un foco infeccioso primario alejado del hueso. Puede ser una neumonía, digamos, la causante de una osteomielitis de fémur, por decir algo. Entonces, siempre hay el antecedente de una bacteremia, pues. Tiene que haber bacteremia, donde el germen circula por un tiempo en la sangre y se va a implantar a un hueso que habitualmente es un hueso algo dañado por alguna circunstancia. Las osteomielitis por implantación directa se dan a raíz de fracturas expuestas o también heridas contaminadas. Yam. Buenas noches, Yam. Buenas tardes. Entonces, estas generalmente se van a dar en personas de mayor edad, es decir, en la etapa más productiva del hombre, que es entre los 20 y 40 años más o menos, ¿no?
accidentes de tránsito, accidentes laborales, etcétera, etcétera. A diferencia de las hematógenas, que suelen ser más comunes en niños, en edad escolar, y menos que eso. Las osteomielitis por vecindad o extensión a partir de un foco infeccioso que es vecino al hueso que se va a afectar, ¿no? Un ejemplo típico se da en la parte de la cara, cuando hay una sinusitis, por ejemplo, sinusitis de larga evolución, mal tratada, mal curada, ¿sí? Entonces se va a la estructura ósea, pues, la infección. Todo lo que es esfenoides, etmoides, maxilar superior, hueso frontal, a veces hay que hacer perforaciones para evacuar todo ese pus, ¿no? Muy común después de una otitis, por ejemplo, encontrar infección en el maxilar o en la mastoides aquí atrás, producto de un empiema, ¿no? Infección en la pleura. Puede haber infecciones en las costillas, y así sucesivamente. Bien, más que todo me voy a referir a la osteomielitis hematógena, que es la más frecuente de todas, además. Y esta es la anatomía patológica de la osteomielitis hematógena. Inicialmente, la infección en la metáfisis, como les había dicho. Se genera una trombosis, un estancamiento de sangre y de exudado purulento, cero purulento al inicio, purulento después. Y de ahí se propaga, les decía, hacia la epífisis o hacia la diáfisis. Esto es más común hacia la diáfisis y se genera una pandiafisitis. La propagación hacia la epífisis es menos probable. ¿Por qué? Porque ahí tenemos una barrera inmunológica que es el cartílago de crecimiento en los niños, que impide la progresión hacia la epífisis hasta cierto punto. Llega un momento en que ya no resiste más y pasa. De ahí puede pasar también a la médula, a los espacios subperiósticos, o sea, fuera del hueso ya estamos hablando, muy cerca de los músculos. Cuando hay trombosis, se invaden los canales de Havers, todo ese sistema de canalículos que tienen los huesos, se forma un absceso subperióstico, infección de la articulación vecina, necrosis de tejido óseo, y este detalle muy importante que tienen que considerarlo siempre que hay una osteomielitis de larga evolución, cuando pasa de la fase aguda a la crónica, se hace evidente un tejido muerto que está aislado del tejido sano, pues quiere decir eso. Un secuestro no es otra cosa que un segmento de hueso muerto rodeado de tejido vivo, ¿okay? Y se forman este elemento que se llaman cloacas, y la infección se hace extraósea después, invadiendo tejido muscular, etcétera, etcétera. Este secuestro está íntimamente relacionado con la aparición de las famosas fístulas que caracterizan a la osteomielitis crónica. ¿Qué es una fístula? Es un trayecto que va desde adentro, el hueso muerto generalmente, hacia la piel. Es una tunelización por donde sale permanentemente el exudado. Hay mucha gente que ni sabe que tiene la osteomielitis y están con una fístula y continuamente segregan líquido, y llegan a las postas sanitarias, a los puestos de salud, donde les curan la fistulita, pensando que en algún momento va a cerrar, y nunca cierra, porque adentro tienen un hueso muerto. Alrededor del secuestro les decía que hay un tejido vivo, tejido óseo, que conocemos con la denominación de involucro. El involucro es más o menos como un puente que se forma, ¿sí?, alrededor del tejido muerto. Entonces, estas son imágenes
que se pueden visualizar perfectamente en una radiografía. Y esta es una imagen de lo que sucede al inicio de la enfermedad, donde tenemos el exudado intraóseo. Esto se va propagando hacia la diáfisis, desde la metáfisis, o a la hepatitis del cartílago de crecimiento en el niño, barrera inmunológica, o finalmente perfora la cortical del hueso y pasa al espacio subperióstico, ¿no? Se forma un absceso. En esta etapa, ¿sí?, ya se puede ver algo en la radiografía. Para que suceda esto tienen que haber pasado casi unos 15 días. Es el primer indicio de infección, una zona líptica y el desprendimiento del periósteo. En la radiografía se ve como una doble imagen. En la radiografía solo se ve cuando sale afuera o así. Así. Se ve esta doble imagen aquí, la cortical y doble imagen, que conocemos con el nombre de periostitis también, a los 15 días. Antes de los 15 días es muy difícil hacer diagnóstico radiológico, se tendrían que emplear otros métodos. Entonces, para resumir esta parte, osteomielitis hematógena, la más frecuente de todas, en niños, particularmente en edad lactante, preescolar y escolar, por implantación directa en adultos, y la osteomielitis por vecindad o extensión, a partir de un foco vecino, ¿no?, a cualquier edad, particularmente en personas inmunodeprimidas, pacientes con VIH, pacientes con diabetes y otras enfermedades similares. Pero además, fíjense en esta otra clasificación de las formas clínicas de la osteomielitis hematógena, formas clínicas. Tenemos las hiperagudas, que son de muy mal pronóstico, porque estos pacientes pueden llegar a la muerte en cuestión de pocos días por la septicemia que se produce. Invade todo el tejido musculoesquelético, invade meninges, renal, etcétera, etcétera. Las osteomielitis agudas y subagudas, que tienen una duración algo más solapada, es decir, no es un cuadro tan agudo, más bien puede cursar con otros síntomas que engañan al médico. Presenta variados síntomas. La osteomielitis crónica es la continuación de la aguda, ¿no?, con síntomas ya conocidos, que vamos a ver más adelante, y la presencia de las fístulas, que les decía. Esto caracteriza a la osteomielitis crónica, en la aguda nunca hay. La osteomielitis del lactante, antes de los 3 meses de edad, habitualmente son bebés que nacen ya con la infección, ¿no?, que transmite la madre. Osteomielitis primitivamente crónica, estas son una forma especial de osteomielitis que no pasan por la fase aguda, por eso se llama primitivamente crónica. Hay 2 o 3 variedades que les voy a mostrar luego, y aquellas generadas por fractura expuesta, pero que son hematógenas. Además, ahí está la del lactante. La infección se produce a veces en el momento del parto, obvio, un parto contaminado, ¿no?, cortar el cordón umbilical con una tijera sucia, digamos, esos partos domiciliares donde a veces utilizan hasta el cuchillo de la cocina para cortar el cordón, sin los cuidados debidos, ¿no? Pero también puede estar transmitido por la madre por vía placentaria. Germen que está circulando ahí en la madre, un estafilococo, pasa al bebé. Síntomas generales, mucho dolor, eso es lo que caracteriza. El gran problema es que no se hace el diagnóstico en los bebecitos a esta edad, es muy difícil pensar en una osteomielitis, es lo último que uno puede pensar, ¿ve? Pero es llanto y llanto y llanto y llanto, la mamá le da el pecho, grita una y otra cosa y sigue llorando el niño, ¿no?, hasta que finalmente se encuentra una de las articulaciones voluminosa, generalmente la rodilla o la caderita, hay adenopatías, abscesos, ¿sí?
Bien, dentro de las osteomielitis crónicas hay estas tres variedades, pero más adelante vamos a ver con detalles. Por otros gérmenes, además de los que les he descrito, la osteomielitis de la fiebre de Malta. Esta es una condición rara, ¿no? Aquí por lo menos no hay en esta parte de América, no existe. La fiebre tifoidea puede ser causante a través de la famosa salmonelosis, ¿no? Cuando invade diferentes órganos, no solamente tejido linfático e intestinal. Las formas micóticas, hay hongos muy agresivos que pueden penetrar hasta hueso, incluso una variedad es el actinomyces, tenemos el famoso micetoma, ¿no? No sé si han escuchado hablar, han visto alguna vez imágenes de un micetoma, muy agresivo. La equinococosis, poco frecuente, más en países africanos. Bien, y algunos detalles con respecto a la osteomielitis hematógena. Desde el punto de vista clínico, el periodo de inicio es como cualquier otra enfermedad infecciosa. O sea, no da a pensar en infección ósea al inicio. Lo único que vamos a tener es fiebre, muy alta la fiebre, escalofríos, cefalea, lengua saburral, náusea, vómito, postración, ¿no? mal estado general, delirio, adinamia. La fiebre es muy alta, pasa a los 40 grados, y como son niños la mayoría de ellos, pues habitualmente el pediatra es el que comienza a medicar y comienza a dar cualquier antibiótico. Ese es el problema. Comienza a bombardear con amoxicilina, tetraciclina, cualquier cosa que tienen por ahí. Y no, pues no es la forma. Hasta que después de más o menos una semana comienza a manifestarse localmente. Ahí están los síntomas locales. Va a haber un aumento de volumen muy cerca de la articulación, que puede ser rodilla, puede ser otra. ¿Sí? A nivel metafisario, pues hay aumento de volumen, hay dolor sordo, ¿sí? El paciente comienza a cojear si es el miembro inferior. La extremidad siempre va a estar en una actitud antiálgica, en semiflexión. Cada vez que se intenta movilizar, se crea mucho dolor, ¿no? Entonces, ya se va dirigiendo el diagnóstico hacia una infección local. Hay derrame sinovial purulento en la mayor parte de los casos. Los tejidos blandos se tornan calientes, tumefactos, tensos. Hay excesiva tensión, lo que incrementa el dolor. Y va a haber linfangitis, adenopatías regionales, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, entonces, en todos los casos es importante el diagnóstico complementario, ¿no? Con una simple radiografía a partir del día 15 está hecho el diagnóstico. Antes del día 15 es muy dudoso. A veces hay que recurrir a las tomografías, a la ecografía, incluso la gammagrafía ósea, ¿no? Con radioisótopos para tener una visión más clara. Entonces, una vez hecho el diagnóstico, tratamiento inicial es medicamentoso, reposo, inmovilización y los antibióticos y analgésicos. Si tenemos alguna lesión en la piel, es muy conveniente hacer un cultivo, ¿no? Hacer un raspado y enviar al laboratorio para identificar gérmenes. Lo más importante es iniciar con los antibióticos adecuados desde el inicio. Ustedes saben que un cultivo tarda 48 a 72 horas, pero si tenemos el criterio debido, de acuerdo a la frecuencia, a la incidencia de las infecciones que les he mencionado, estafilococo en lactantes preescolares, entonces habrá que iniciar con un antibiótico adecuado para el estafilococo. En el adulto será más común, por ejemplo, los gérmenes como los bacilos gram negativos, la pseudomonas, etcétera, etcétera. Hay que tener ese cuidado de manejar un buen antibiótico. Entonces, si al cabo de 48 a 72 horas no hay mejoría, esto más que todo en los niños, se debe operar. ¿Y qué se hace? Drenar los abscesos, retirar tejidos muertos,
abrir una ventana en el hueso, hay que abrir una ventana para poder raspar todo el contenido del canal medular que está todo infectado. ¿Sí? Muy importante, el paciente tiene que estar internado obviamente y generalmente se le presenta una anemia severa. Hay necesidad de hacer transfusiones, reposición de líquido y tal. Esta radiografía, imagen no es tan buena, pero nos habla básicamente de los antibióticos que se deben usar. Para el estafilococo aureus sensible a la penicilina, se puede usar benzilpenicilina. Muy raras veces es sensible a la penicilina. ¿Sí? Casi siempre es resistente y estas son las opciones. Cefalosporinas de segunda, bueno, pueden ser de primera, segunda o tercera generación. Eso no importa. Con el cultivo vamos a tener una certeza de cuál va a ser el mejor. Pero lo ideal es asociar una cefalosporina con una aminoglucosa, como por ejemplo la gentamicina, la canamicina, la amicacina, mucho mejor aún la vancomicina. Últimamente se está manejando mucho la vancomicina, con buenos resultados. También se puede utilizar antibióticos como de la línea de la cloxacilina, la dicloxacilina, que son específicos para el estafilococo. En niños, a mí particularmente me gusta usar mucho la cloxa y la dicloxa, con buenos resultados, siempre asociadas a otro antibiótico. No se puede hacer un esquema único de antibióticos, ¿no? Y así sucesivamente. Miren, incluso la ampicilina con sulbactam se puede utilizar cuando hay presencia de anaerobios, ¿sí? En enterobacterias, cefalosporina de tercera generación, incluso quinolonas. ¿Cuáles son las quinolonas? Ciprofloxacina, levofloxacina y otros más, etcétera, etcétera. ¿Okay? Bien. El tratamiento quirúrgico consiste básicamente en efectuar un desbridamiento, les decía, retirar todo tejido necrótico, hay que hacer una secuestrectomía, ¿okay? Y también retirar las fístulas, los trayectos que se han formado hasta la piel, todo eso. Hay que dejar un terreno sangrante, limpio, con el hueso abierto, inclusive, para que drene. De ahí en adelante hay tres opciones. Una de ellas que consiste en introducir unas gasas empapadas en vaselina y en antibiótico. Se introducen así en bollo un montón de gasas húmedas dentro del hueso y también en los tejidos blancos, con la finalidad de que actúe como un sistema de drenaje. Se deja la herida parcialmente abierta, no se la cierra. Y cada 3 días se va cambiando las gasas. Ese es un procedimiento que se lo hace en el quirófano y se llama método de Or y Trueta. Son 2 apellidos italianos, por si acaso. Or con doble R, guión Trueta, con doble T al final. Trueta. ¿Okay? Entonces, ese es un método muy antiguo que se lo sigue utilizando. Comenzaron a utilizar en la Segunda Guerra Mundial ese sistema. Pero hoy por hoy es complicado por los costos. Que cada 3 días tienen que entrar a quirófano, bajo anestesia general y tal. Entonces, se eleva mucho el costo de todo esto. El otro método que se lo emplea con mucha frecuencia es este. Este particularmente yo he empleado mucho en el Brasil y lo sigo empleando aquí, la osteoclisis, también conocida como método de Compere. ¿Qué quiere decir osteoclisis? ¿Clisis qué quiere decir? Canalizar. Algo así. Con la vena, canalizar. Venoclisis, canalizar una vena, ¿no ve? Osteoclisis, canalizar el hueso. Entonces, a veces se introduce una aguja, un trócar muy grueso en el hueso y se va introduciendo suero por goteo más o menos rápido. Entra el suero
con la idea de lavar todo el contenido óseo después de que ya se ha hecho el derribamiento. El suero además se puede mezclar con algunos antibióticos como la vancomicina, va muy bien. Entonces va haciendo un lavado, un barrido de toda la suciedad que existe dentro del hueso. Y por otro recipiente se va a ir recibiendo todo ese material sucio, ¿no? Ese sistema es mucho más económico y muy efectivo. El paciente tiene que estar internado pero varios días, por lo menos son 15 a 20 días de hospitalización para tratar una infección de hueso. A pesar de todas las medidas de tratamiento efectivo, no se garantiza una curación absoluta. La osteomielitis es una enfermedad que después de unos años puede volver. A veces el paciente aparenta estar sano y el médico con una sonrisa le dice ya está sano, ya no necesita volver y tal, y después de 2 años otra vez está ahí paradito en la consulta. ¿Qué ha pasado? Y otra fistulita, se abre otra fistulita y así sucesivamente. Es de nunca acabarlo, es difícil de erradicar, pero este es un buen método. Y hay un tercer método alternativo que se llama método de Klemm, con K, K-L-E-M-M. Klemm es un sistema alemán en el cual se puede comprar o se puede fabricar unas perlas unidas por un hilo, una cadena así de perlas, con cemento, el metilmetacrilato, que usan los odontólogos también, los traumatólogos usamos mucho para fijar algunos huesos. Entonces, cada una de esas perlas contiene antibiótico. Puede ser la gentamicina, amicacina, vancomicina, cualquier antibiótico. Cada una de ellas va eliminando grandes dosis de antibiótico dentro del hueso. O sea, se instala la cadenita en la cavidad medular y se la deja ahí durante unos 15 días. Después de ese tiempo se la saca y se puede colocar otra cadenita si fuera necesario. ¿Okay? Ese también es un método un poco costoso, pero muy efectivo. Y se puede fabricar las perlas. Esa es la ventaja. Están algunas imágenes de osteomielitis, pero ya curadas. ¿Qué más tenemos? Ahí está el método de la osteoclisis, un trocar grueso que se introduce en el hueso, o simplemente el catéter del suero, el equipo del suero, de la venoclisis, se lo instala ahí dentro del hueso también, directo, sin necesidad de funcionar. ¿Qué más con respecto a la osteomielitis? Esto ya no es necesario. Aquí algunas imágenes de la osteomielitis del lactante. Miren aquí las imágenes de rarefacción, ¿no? Rarefacción ósea. Imágenes de secuestro aquí, lisis. Eso es típico de una osteomielitis. Se debe hacer diagnóstico diferencial con tumores óseos, tanto benignos como malignos, sobre todo malignos. El paciente va perdiendo peso, está con esos síntomas que ya les he mencionado. Bien, dentro de las osteomielitis primitivamente crónicas, les he mencionado hace un momento, este es uno de ellos, el absceso de Brody. Generalmente se da en adulto, el absceso de Brody, muy raro en niños. Se caracteriza por fiebre, dolor intermitente, exacerbación nocturna. Esto es característico del absceso de Brody. Hay un aumento de presión dentro del cuerpo, aumento de presión, sensibilidad de la interlina articular vecina y un absceso de partes blandas, pero el absceso principal está dentro del hueso. Es una cavidad que tiene ahí adentro. Este es un absceso de Brody, por ejemplo. Aquí miren, esta es una imagen muy clara. Es una zona, parece que hubieran perforado con un taladro ahí un principio. Aquí también. Bien localizada es la imagen. ¿Okay? Entonces la radiología nos da el diagnóstico, pero hay que hacer diagnóstico diferencial con un tumor que también da dolor en la noche, solo en la noche.
se llama osteoma osteoide, tumorcito benigno sumamente doloroso, con imágenes radiológicas muy parecidas también, osteoma osteoide. La biopsia es la mejor indicación para el diagnóstico, ¿no? Posteriormente un cultivo antivirano y tal. Esta es otra forma de osteomielitis primitivamente crónica, osteomielitis eburnizante, también conocida como osteomielitis crónica esclerosante de Garrett. Es un engrosamiento que sufre el hueso, se deforma por completo, se torna más grueso, más esclerótico, duro, con intenso dolor, signos logísticos variables. El dolor se inicia súbitamente y se intensifica durante unos días y luego cede, espontáneamente disminuye el dolor, pero ahí está la infección también. Signos inflamatorios superficiales, a veces tumefacción y tal. Miren aquí, un engrosamiento poco definido, ¿no? Una persona que no tiene mucha experiencia pues hace pasar por alto esto, no se ni percibe que existe el problema. Hay un estrechamiento muy notorio acá del canal medular. Comparen con esta parte que está más estrecho, las paredes del hueso están más engrosadas. Entonces esa es la osteomielitis esclerosante. Y hay otras formas más. Pregunta hasta aquí. ¿Alguna pregunta no hay? Están muy calladitos. ¿Qué pasó? ¿Están cansados, preocupados? Sorprendidos. Ya, con esto terminamos. No se duerman. Bueno, pues ya, la tuberculosis osteoarticular es una enfermedad muy conocida también. Es una forma de tuberculosis extrapulmonar, como existen muchas otras, particularmente la meningea, ¿no? Tuberculosis meningea, tuberculosis renal, intestinal, en fin, hay varios órganos y sistemas que pueden estar involucrados. Se considera una manifestación terciaria. ¿Por qué terciaria? Primero pasa por la vía respiratoria el bacilo. Pasa por vía respiratoria, de ahí se propaga a la sangre, una bacteria, y luego a un órgano que va a estar previamente comprometido. Casi siempre existe antecedente de trauma, de traumatismo, aún leve. Muy frecuente en niños y adultos jóvenes. También puede afectar en algunos casos a ancianos, pero muy rara vez. Agente causal, ya lo conocen, el bacilo de Koch, de tipo humano. Localización frecuente, a diferencia de las osteomielitis que vimos antes, que se dan en la metáfisis, este se da más en las epífisis, muy cerca de la articulación. De ahí la denominación de osteoartritis tuberculosa. ¿Sí? Predilección por tejido esponjoso, también en huesos planos, cortos, y también en las diáfisis de los huesos largos, donde se conoce con la denominación de espina ventosa. Llega al esqueleto este bacilo por vía hematógena, ya les he dicho hace un momento, manifestación terciaria, desde un foco primario o un foco secundario. A veces no va necesariamente a partir del pulmón, sino de los riñones. Inicialmente es inactivo clínicamente, es decir, no da síntomas, pues. No hay ningún síntoma. El paciente a veces relata que ha tenido un episodio de enfermedad pulmonar infecciosa y tal, pero después no pasa nada. Pero sin embargo, está presente, es activo bacteriológicamente a través de esto, cicatrices ganglionares. Esto nos demuestra que en algún momento ha habido contacto con el bacilo. Hay cicatrices ganglionares, sobre todo en ganglios mediastínicos, o también en el pulmón propiamente dicho.
Entonces, el bacilo se ubica muy cerca de la articulación o en la misma articulación inicialmente. Tiene preferencia por el tejido sinovial. Es como si buscara más o menos este tejido para proliferar, colonizar. Se produce una sinovitis tuberculosa, es la primera expresión de la enfermedad. Desde el punto de vista clínico, inclusive, se manifiesta como un derrame así de pronto, de un día para otro. El niño está durmiendo y al día siguiente despierta con las rodillas toda voluminosa. Ejemplo. Bien, ¿qué más? Hay dos formas evolutivas de la tuberculosis osteoarticular. ¿Dependen de qué? Para que vaya por una o por otra. Depende, primero, de la inmunidad del paciente. Es decir, paciente con bajas defensas va a elegir una forma evolutiva de mal pronóstico. Si hay mucha virulencia en el bacilo, igual. Entonces depende más que todo de eso. Y algunos factores agravantes, como la mala nutrición, que es característica de la mayor parte de estos pacientes, uso de la articulación, uso y abuso. Hay niños que se exceden con la actividad física, por ejemplo, y tienen mayor predisposición a adquirir esta enfermedad. Entonces, una de las formas evolutivas se llama granulomatosa proliferativa. Se caracteriza por la aparición de tubérculos, ¿no? Pequeños tubérculos, son microscópicos, pero que se van juntando, se van uniendo los tubérculos. Va a haber exudación fibrinosa y en los fondos de sacos sinoviales, ¿no? Dentro de la cavidad articular, quiere decir eso. Hay predominio en la reproducción celular. Desde este punto de vista, esta es una forma, digámoslo así, benigna de la tuberculosis. Desde muy buen pronóstico responden al tratamiento así muy rápido estos casos. Además existen dos formas de evolución del tubérculo. Eso también depende de virulencia y otros factores. Es favorable cuando el tubérculo desaparece o se enquista, se encapsula. El pronóstico es desfavorable cuando proliferan los tubérculos, se asocian a otros y se produce la famosa caseificación. Esto también es característico de la tuberculosis, no hay en otra enfermedad. ¿Y qué es la caseificación? Es la formación de una sustancia blanquecina que está formada por detritos celulares, ¿no? Tejido muerto, destruido. Y de ahí viene esta denominación también, que se conoce como caries ósea, que son unas lesiones en sacabocados que se van a presentar cerca de las articulaciones, particularmente en el hombro, es más común. Entonces, los restos celulares, los detritos de la caseificación, se sedimentan dentro de la articulación, se van sedimentando, formando este otro elemento, los cuerpos riciformes, ¿no? Tienen la forma del arroz. ¿Sí? Cuando uno encuentra cuerpos riciformes dentro de la articulación, es patognomónico, es exclusivo de la tuberculosis, no hay en otro cuadro. Las caries óseas, ya les dije, lesiones en sacabocados, en las márgenes de las articulaciones, evolución lenta, poco agresiva, ¿sí? Caries seca, generalmente en la escápula humeral, en el hombro. La otra forma evolutiva de mal pronóstico, de muy mal pronóstico, forma caseosa o necrótica, conduce a la necrosis extensa del tejido articular. ¿Cuál va a ser la secuela de un pacientito, un niño con destrucción articular? Pérdida de la función, discapacidad severa, ¿no? Son niños que quedan con cojera permanente, rigideces y demás. Entonces es una forma agresiva, predomina el proceso osteolítico, destrucción, hay fibrosis de la médula vecina, infiltrado linfocitario, más frecuente en los adultos, mucho más frecuente en los adultos.
Y hay estas dos formas básicas de tuberculosis osteoarticular. La osteoartritis tuberculosa propiamente dicha, que es de la que yo les estoy hablando todo este tiempo. Ya esta es una imagen radiográfica, las úlceras que se besan. Y la tuberculosis diafisaria, que conocemos como espina ventosa. Bien, ¿cuáles son los segmentos más comprometidos? Esto va a depender de la zona geográfica, por si acaso, no es en todas partes igual. Por ejemplo, en esta parte del mundo, Sudamérica, es muy común que se afecte la rodilla, 80%, pero en países africanos, por ejemplo, es más común la afectación de columna, incluso la cadera. La cadera, ¿sí? Columna, más del 80%. Algum paciente neurologia do diético, um mal de pote, está na tetraplégica. Tetraplexitis. El mal de Pot, cuando no se ha diagnosticado oportunamente, deja secuelas muy graves, muy graves. Ha de ser alta, ¿no? Dorsal. Casi cervical. Cervical, né? Sacroiliacas. Esta es una forma muy particular también, porque es de difícil diagnóstico. La mayor parte de los pacientes llegan con dolor en la región glútea y le dan medicamentos para nervio ciático y una serie de cosas. Y en algunos casos se confunde con una enfermedad que ya conocen ustedes, que es la espondilitis anquilosante. Han debido ver en la materia de reumatología. Es una forma de artritis reumatoide de la columna que comienza en las sacroiliacas. Entonces ahí comienzan a dar corticoides y antiinflamatorios no esteroides, analgésicos y tal, y no cede, y ahí está el paciente, pues, haciendo estragos, destruyendo la articulación. En muñeca y mano también se suele dar, incluso no necesariamente a nivel articular. En mano yo he visto casos de afectación en los tendones, en las vainas de los tendones flexores y extensores de la mano. En el hombro también es común, codo y finalmente tobillo, ¿sí? Entonces ninguna articulación se salva. Este es el caso de un pacientito, un judío, raza judía. Este es el tobillo normal y este está afectado. Parece simplemente un proceso inflamatorio postraumático, cualquier otra cosa así. Más adelante les voy a mostrar lo que se ha encontrado en este paciente. Esta es una mano tuberculosa también. Una pequeña fístula aquí, cerca de la cabeza del cúbito, del radio cúbito. Miren el engrosamiento que existe acá. Esta es una sinovitis tuberculosa. A este paciente he tenido que abrir para explorar y demás. No solamente era el dorso de la muñeca, también al otro lado, en la cara palmar. Esta es la cara palmar, lo que es el túnel del carpo. Ahí está el nervio mediano, este es el nervio mediano y este es el palmar menor. Todo esto que ven aquí es el tejido sinovial tuberculoso, es una hiperplasia del tejido sinovial, muy parecida a lo que se encuentra en el reumatismo, en la artritis reumatoide. Había compromiso de nervio, compresión y tal. Diagnóstico diferencial de la tuberculosis osteoarticular con la osteomielitis bacteriana que acabamos de ver y una forma de osteomielitis tuberculosa. También hay osteomielitis que tiene 3 ubicaciones precisas. El trocánter del fémur, rara presentación. La espina ventosa que compromete falanges y metacarpianos, huesos largos. Y la osteomielitis tuberculosa del calcáneo, también una presentación bastante infrecuente. Síntomas. Como todos los casos de tuberculosis, ¿no? Inician siempre con síntomas generales, así muy vagos, que uno no sabe qué es. Decaimiento, pérdida de peso. La pérdida de peso ya impresiona, hace pensar en la posibilidad de la tuberculosis o un tumor o VIH. No hay otras causas para pérdida de peso así tan súbita, violenta. En un mes pierden 15, 20 kilos, como si nada, casi 1 kilo por día.
Anorexia, sudoración nocturna, esto es característico de los tuberculosos. Elevación de la temperatura solo por las tardes, fiebre vespertina. Dolor continuo, estos son síntomas locales que aparecen un poco más adelante. Se llama periodo de invasión. Hay dolor continuo en la parte afectada, ¿no? La articulación afectada. Paroxístico, crisis, generalmente en la noche, está, predominio nocturno, que lo hace despertar al paciente y despierta a toda la familia. Se exacerba con el movimiento, hay hipersensibilidad local, aumento de volumen por la sinovitis, el derrame. Si es extraarticular, la presencia del famoso absceso frío o el signo de Cabot. ¿Cómo es un absceso frío? ¿Qué es? Eso también han debido ver en neumología. El absceso frío es estéril. Si tomamos una muestra para hacer cultivo, no va a haber nada, no hay nada, no hay presencia de bacilo ni otra cosa. Es estéril. Y es frío porque un absceso normalmente es caliente. Ya. Contractura muscular, hay limitación. Estas contracturas musculares son las que finalmente conducen a deformidades groseras que impiden la movilidad. Atrofia muscular, son pacientes que por su postración, su estado general, se van adelgazando, ¿no? Y hay una atrofia marcada. Las rodillas, por ejemplo, están voluminosas, pero las piernas así delgaditas, parecen esos muñecos de madera, las marionetas. Claudicación, cojera, etcétera, etcétera. Cuando es en la columna, síntomas neurológicos, así como dijo su compañero, a veces comienza con una parestesia, zonas de hipoestesia y pérdida de movilidad hasta la paraplegia o la tetraplegia. Síntomas tardíos en el periodo de estado, deformaciones que se van acentuando, dolor más intenso, articulaciones voluminosas que se recubren de piel, es piel y hueso directamente, no hay masa muscular. Y a esto le llamamos tumor blanco también. Y por último, en la fase ya de reparación, lo que conocemos como estado de secuela, la secuela misma, hay regeneración. Si es niño, con mayor razón, hay regeneración. Mejora el estado general, el apetito, el dolor disminuye, no quiere decir que se está curando, porque ahí sigue nomás el vacilo, quedan cicatrices posfistulosas, se deforma completamente la extremidad, limitación de movimiento, diferencia de longitud, actitud viciosa, etcétera, etcétera. Muy importante pensar siempre en el diagnóstico complementario, ¿no? De rutina un hemograma, no es para que nos haga el diagnóstico, porque con hemograma no hacemos. Vamos a tener que verificar el estado de los glóbulos rojos, hay linfocitosis, velocidad de sedimentación aceleradísima, 40 a 100, cuando lo normal es, ¿qué es? ¿Cuánto es lo normal? Eso, bajo de 15 la primera hora. PPD, antes la PCR también es muy útil, ¿no? PCR cuantitativa y cualitativa hay que pedir. Proteína C reactiva. También de edad y de sexo también. PPD, ¿qué es la PPD? ¿ADA? Sí, también. ¿Qué es PPD? ¿Qué es reacción? Ya, es una intradermoreacción, ¿no? Que nos va a demostrar si es que el paciente ha tenido contacto con el bacilo. Cuando ha estado vacunado, por ejemplo, nos da positividad. Se introduce por debajo de la piel una cantidad de bacilos atenuados simplemente. Y se espera una hora. Al cabo de la hora, si existe una pápula de más de 5 milímetros, es que ha habido contacto con el bacilo. No es determinante para el diagnóstico, solamente nos dice si hubo contacto con el bacilo, nada más. También se conoce como prueba de Mantoux.
por si acaso. La baciloscopía es el estudio mucho más objetivo porque nos permite visualizar a través del mecanismo de tinción especial al bacilo, se lo ve al bacilo. Y esta baciloscopía mejor si es seriada. 3 días hay que enviar las muestras al laboratorio, que puede ser de dónde, líquido sinovial, puede ser cartílago, puede ser secreción bronquial, en fin, lo que se les ocurra. Mejor si es sinovial. El cultivo también es muy efectivo, pero lamentablemente demora 40 días, no sé. En tanto el paciente está ahí que se muere, ¿no? Obviamente ya se puede iniciar un tratamiento antes, porque los síntomas son muy claros. Rayos X de tórax en todos los casos de rutina, rayos X del segmento afectado, estudio bioquímico del líquido sinovial para descartar otras posibilidades y finalmente la biopsia, que es determinante también, tanto de tejido sinovial como de tejido óseo y tejido cartilaginoso de las articulaciones. Las imágenes radiológicas en etapa temprana suelen ser normales, ¿no? Igual que en los osteomelitis bacterianas, no muestran nada. Incluso, fíjense, repetir a los 30 días, porque recién a los 30 días nos va a mostrar imágenes más o menos claras. Hay que esperar un mes. Entonces, mientras tanto, hay que manejar empíricamente la tuberculosis. Disminución del espacio articular, que no es exclusiva de la tuberculosis. Hay otras enfermedades donde se cierra la articulación, como cuáles: la artrosis, ¿ven? Osteoporosis, aumento de los tejidos blandos, hay un aumento de la densidad, quiere decir, borramiento de los contornos articulares, caries articulares, destrucción de las epífisis, etcétera, etcétera. Tengo una que otra imagen que voy a mostrar aquí. Confirma el diagnóstico. La biopsia de tejido óseo ganglionar o sinovial. Mejor si es de estos tres, pues. Ganglionar y sinovial, mucho mejor. Y la baciloscopía. Teniendo positividad en todo esto, el tratamiento es gratuito, no tiene que gastar ni un peso. Y esto es desde hace muchos años. La Organización Mundial de la Salud es el que otorga el tratamiento. Esa es una imagen radiográfica de hombro, vean la cabeza del húmero. Aquí está en imagen en sacabocados, ¿no? Esa es la lesión de la caries seca característica. Y esta imagen, miren esta otra, zona lítica en la tibia, en peroné, una lisis severa, ¿no? Tuberculosis diafisaria, aquí también otras imágenes, parecen tumores. Hay un tumor que se asemeja mucho a esta imagen. Y aquí está una imagen de tuberculosis en una falange. Esta es la típica espina dentosa, un engrosamiento. La espina dentosa en algunos casos se ve como cuando se corta una cebolla, varias capas, ¿no? Así, una sobre otra. Esa es la imagen de la espina. Esta es una tuberculosis de tobillo. Tienen tibia, peroné, astrágalo completamente destruido, no hay articulación ya, ¿no? Está todo destruido. Este es el tobillo del paciente judío que les mencioné. Centellografía nos muestra este lado. Hay que abrir, limpiar y hacer todo lo que se pueda hacer. Pronóstico depende de cuán precoz ha sido el diagnóstico. Si se ha hecho un diagnóstico precoz, mejora el pronóstico sin duda, y el tratamiento también que sea oportuno. Depende de la edad del paciente. Es bien sabido que en los extremos de la vida el pronóstico es malo. En los muy bebés es malo y en los muy viejitos es malo. Depende de otros focos activos y de las complicaciones. A veces son pacientes complicados con problemas renales, cardíacos, pulmonares obviamente, etc. Siempre va a ser favorable el pronóstico cuando los síntomas han mejorado en el plazo de 18 a 24 meses. Es decir, si han pasado 2 años y no ha habido mejoría en los síntomas, ese paciente ya no va a mejorar más. El resultado va a ser muy malo a pesar del tratamiento.
algunas complicaciones que se pueden dar, los abscesos fríos, fístulas, infecciones secundarias, diseminación. Esto de infección secundaria es muy común encontrar otras bacterias como el estafilococo junto con el bacilo y las micosis también, ¿no? Posible compromiso visceral, eso ensombrece tremendamente el pronóstico. Pilares fundamentales en el tratamiento, esto va para todos los pacientes con tuberculosis: reposo, buena alimentación. Si no hay esas dos condiciones, no mejora, jamás. Cuando hay afectación de articulaciones, hay que inmovilizar con yesos, férmulas, tablas, en fin, y el tratamiento específico, ¿no? Esquemas que ya están establecidos por las organizaciones de salud que hay en el mundo, ¿no? Con triple esquema, cuádruple esquema y tal. La duración va a depender de la severidad del cuadro, ¿no? Nunca menos de 6 meses, hasta 1 año de tratamiento. Y finalmente las cirugías que se tienen que hacer para evitar, para tratar las deformidades y todas las secuelas: artrotomías, drenaje quirúrgico, fisteloctomías, sequestrectomías, sinolectomía, todas las tomías, ¿no? Osteotomía, corregir defectos de alineación, por ejemplo, a veces quedan con una pierna torcida, hay que alinear. La artrodesis es soldar una articulación que está destruida. Prótesis articulares, particularmente en cadera, rodilla, corrección. Y en última instancia las amputaciones. Cada vez se va amputando menos a estos pacientes porque pues, se los puede recuperar. Eso sería. Luz. ¿Alguna pregunta, comentario, crítica, añadido? ¿No? Diga. Primero, pregunta con respecto a los temas. Nada, ¿no? Todos saben ya. Belleza. Entonces voy a poder preguntar a libre demanda. Ya. A ver, ¿qué va a entrar? Dependiendo de cómo esté mi humor, puede ser que el 80% sea de la última parte. Si no estoy de humor, 60%. ¿Ya? De la última parte. Malformaciones. Sí. Malformaciones congénitas, las que hemos visto, ¿no? Cadera, hemos visto, incluso algunas que no hemos visto.